Bienvenidos a Dark Leyendas, el canal donde exploramos los misterios más oscuros del mundo. Aquí hablamos de enigmas históricos, fenómenos paranormales y leyendas que han marcado a generaciones. Hoy viajaremos al corazón de Egipto, al Valle de los Reyes, para adentrarnos en uno de los casos más famosos de la arqueología y del misterio, la maldición de Tutankamón. Un faraón joven, una tumba sellada por más de 3000 años, un descubrimiento espectacular y una cadena de muertes que aterrorizaron al mundo entero. ¿Fue solo una serie de coincidencias? ¿O realmente existió una fuerza desconocida que protegía el descanso del faraón? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te pondrá la piel de gallina. Todo comenzó en 1922. El arqueólogo británico Howard Carter llevaba años buscando la tumba perdida de Tutankamón, un faraón adolescente de la dinastía 18 que gobernó Egipto alrededor del año 1330 a.C. Durante mucho tiempo se creyó que su tumba nunca sería encontrada, pues los saqueadores de tumbas habían arrasado con la mayoría de los sepulcros reales. Sin embargo, el financiamiento de Lord Carnarvon permitió a Carter continuar con las excavaciones. Y fue entonces, tras mover toneladas de arena y escombros, cuando hallaron lo inesperado: una escalera tallada en la roca que descendía hacia una puerta sellada. Sobre el yeso había marcas intactas, el símbolo de que aquella tumba jamás había sido violada. Carter sabía que estaba frente a un hallazgo histórico. Cuando abrió un pequeño agujero y acercó una vela, la luz iluminó tesoros jamás vistos: estatuas de oro, cofres repletos de joyas, carros de guerra, amuletos y en el centro un sarcófago. Sí, cosas maravillosas, respondió Carter cuando su compañero le preguntó qué veía. En el interior, 3 sarcófagos encajados uno dentro de otro protegían la momia del joven faraón, y sobre su rostro descansaba la máscara funeraria más famosa del mundo, hecha de oro y lapislázuli. El hallazgo causó sensación internacional. Periódicos de Europa y América relataban con asombro cada nuevo objeto que salía de la tumba. El mundo había redescubierto a Tutankamón, un faraón casi olvidado, y lo convirtió en el rey más famoso de Egipto. Pero junto con la gloria llegó también la sombra de una advertencia. Según algunos reportes, en la tumba aparecía un mensaje escrito: la muerte golpeará con sus alas a todo aquel que perturbe el descanso del faraón. Muchos consideraron que era un invento de la prensa sensacionalista, pero el mensaje era tan poderoso que pronto comenzó a circular como una verdad incuestionable. Y no pasó mucho tiempo antes de que los hechos parecieran confirmarlo. Pocos meses después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon, el hombre que había financiado la expedición, murió de forma extraña. Todo comenzó con una picadura de mosquito en la mejilla. La herida se infectó y la infección avanzó hasta convertirse en septicemia. Su muerte fue rápida y dolorosa. Lo curioso es que al momento de su fallecimiento, el Cairo quedó en penumbras. Todas las luces de la ciudad se apagaron durante unos minutos. Y en Inglaterra, el perro de Carnarvon aulló hasta caer muerto esa misma noche. La prensa no tardó en relacionar el suceso con la supuesta maldición, pero no fue el único caso. Arthur Mace, otro miembro de la expedición, murió en 1928 tras enfermar sin explicación. Sir Archibald Douglas Reed, el radiólogo que realizó las primeras radiografías de la momia, falleció poco después de presentar extrañas dolencias. Richard Bethel, secretario personal de Carter, murió asfixiado en 1929. Y Lord Westbury, padre de Bethel, se quitó la vida dejando una nota en la que decía que no podía soportar más la maldición de los faraones. En total, se contabilizaron más de una docena de muertes vinculadas, directa o indirectamente, a la apertura de la tumba.
Los escépticos, por supuesto, buscaron explicaciones racionales. Algunos médicos sugirieron que las cámaras selladas podían contener hongos letales o bacterias como el Aspergillus, capaces de atacar los pulmones y provocar infecciones graves. Otros hablaron de compuestos químicos que podrían haberse liberado tras miles de años atrapados en un espacio cerrado. Pero si esa fuera la causa, ¿por qué no todos los presentes murieron o enfermaron? Howard Carter, por ejemplo, vivió hasta 1939 sin sufrir ningún mal extraño. La ciencia tenía hipótesis, pero no certezas. El mito, sin embargo, se expandía a pasos agigantados. Cada nuevo fallecimiento era interpretado como una prueba más del castigo divino. Los periódicos vendían miles de copias gracias a titulares como «La maldición del faraón cobra una nueva víctima». Y mientras tanto, el turismo y la fascinación por el antiguo Egipto alcanzaban niveles nunca vistos. Las momias y maldiciones se convirtieron en tema central del cine de terror de los años 30, como en la famosa película La momia de 1932, que se inspiró directamente en la tumba de Tutankamón. En el fondo, la leyenda tenía también un trasfondo cultural y político. Para los egipcios, que durante siglos habían visto cómo sus tesoros eran saqueados y llevados a museos extranjeros, la idea de una maldición era también una advertencia. Respeten a nuestros muertos, respeten a nuestros dioses. La maldición servía como recordatorio de que los faraones no eran simples reliquias, sino guardianes espirituales de un legado milenario. Ahora, haz una pausa conmigo y reflexiona. ¿Qué pensarías tú si cada persona relacionada con un descubrimiento arqueológico comienza a morir en circunstancias extrañas? Si estás disfrutando de este relato y quieres seguir conociendo más historias de misterio, te invito a suscribirte a Dark Leyendas, dar like y compartir este video. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando los secretos más oscuros de la historia. Regresemos a Egipto. Más allá de las muertes, lo cierto es que la tumba de Tutankamón sigue siendo una cápsula del tiempo única. Conserva más de 5.000 objetos que revelan cómo vivían, gobernaban y morían los faraones. Cada pieza cuenta una historia, desde armas y amuletos hasta alimentos para el más allá. El joven Tutankamón, muerto con apenas 18 años, se convirtió en un símbolo eterno gracias al hallazgo de su tumba y, por supuesto, gracias al mito de la maldición. Los historiadores creen que la frase de la maldición probablemente fue inventada, pero eso ya no importa. El mito se volvió más fuerte que la verdad. Y es que, como suele ocurrir en el mundo de lo misterioso, no es tanto la realidad lo que importa, sino lo que la gente está dispuesta a creer. La sugestión es poderosa. Un resfriado puede convertirse en señal de un castigo. Un accidente puede parecer un aviso. Cuando todo el mundo te dice que has despertado fuerzas oscuras, cualquier sombra puede convertirse en evidencia. En la cultura popular, Tutankamón y su maldición se han inmortalizado. Aparece en películas, novelas, series y videojuegos. Su máscara funeraria es uno de los objetos más fotografiados y admirados del planeta. Y hasta el día de hoy, algunos visitantes del Museo Egipcio en El Cairo aseguran sentir escalofríos, escuchar murmullos en los pasillos o percibir sombras que se mueven entre las vitrinas. ¿Sugestión? Tal vez. ¿Algo más? ¿Quién sabe? Al final, la maldición de Tutankamón no necesita ser real para tener poder. Vive en cada historia que contamos, en cada mirada a su máscara dorada, en cada turista que visita su tumba con un respeto reverente. Porque la verdadera fuerza de los mitos es esa: recordarnos que lo desconocido siempre nos acompaña.
Y ahora la gran pregunta, ¿crees que la maldición de Tutankamón fue un invento de la prensa, una coincidencia de muertes o un poder sobrenatural que todavía nos observa desde el desierto? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los misterios más famosos de la historia. Suscríbete a Dark Leyendas, activa la campana y no olvides explorar nuestras listas de reproducción. Misterios y leyendas internacionales, paranormal real y creepypastas y leyendas modernas. Porque aún nos esperan muchos secretos por descubrir. Hasta la próxima. Y que las alas del faraón no rocen tu sueño esta noche.